Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amigos que nos están viendo a través de este medio. Le damos gracias al Señor por esta mañana, por este día. Sabemos con que el Señor nos hace ver la luz de cada día. Es una gran bendición. Entonces le damos gracias a Él por permitirnos llegar hacia sus hogares a través de este medio, impartiendo la palabra del Señor. Ahí donde está puede inclinar su rostro. Vamos a elevar palabra de oración al Señor, reconociendo que Él es el dueño de todas las cosas y que Él sea el que hable en esta mañana a través de su palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te damos gracias Señor, porque has sido bueno. Gracias por esta mañana, una mañana de bendición Señor. Aquí está mi vida Padre, que sea un vaso útil Señor en tus manos, que venga la revelación de tu palabra, que llegue tu palabra donde tiene que llegar Señor. Así como dice tu palabra, nunca regresa vacía, y creemos en esa palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Es importante la palabra del Señor. Sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra. Sabemos que el Señor siempre tiene nuevas, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Le traigo esta palabra. Yo sé que va a ser de mucha bendición porque primeramente Dios habló a mi vida y yo sé que también Dios le va a hablar a través de su palabra. Entonces este tema yo lo puse la perseverancia. Entonces podemos decir de que la perseverancia en tiempos difíciles. Entonces es muy importante la perseverancia. Dios ponía en mi corazón este tema porque es muy importante que nosotros seamos perseverantes. Amén. Entonces dice, en nuestro hablar hay ciertas palabras que nos identifican como cristianos, pero que realmente nosotros a veces ignoramos el significado a plenitud de la palabra. Entonces ignoramos ciertas cosas. Por eso esto es importante. Y esta mañana vamos a estudiar lo que es el significado de la perseverancia. ¿Verdad? El significado de la perseverancia. Por esa razón, en esta oportunidad abordamos este tema con el propósito de saber en qué cosa debemos perseverar. Entonces yo meditaba en esta palabra, lo que es la perseverancia. Entonces, perseverancia dice que se puede definir como firmeza en la manera de ser o de obrar. Entonces, mire lo que dice, perseverancia se define como firmeza en la manera de ser o de obrar. Teniendo ya la definición, podríamos preguntarnos, ¿soy perseverante? Entonces, miren mis hermanos, es muy importante, usted que me está viendo, amado hermano, amigo, es muy importante la perseverancia. Pero ¿en qué tenemos que perseverar? Sabemos que en el mundo, todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, entonces nosotros en medio de esta situación, en medio de todo, el mundo está enfrentando una crisis. En medio de todo esto, preguntémonos, ¿hemos sido perseverantes? ¿Hemos sido perseverantes? Entonces, cuando hablamos de perseverancia, nos abarca muchas cosas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la perseverancia, dice, esta pregunta la podemos responder de una manera muy superficial. Ver, dice, nuestro hábito. Pues si en nuestra vida cotidiana somos inconstantes, este será un indicio que también lo somos en nuestra vida espiritual. Caso contrario, si somos perseverantes
En lo espiritual, esto se verá reflejado en nuestra alma y por consecuencia en nuestras acciones. Entonces, miren mis hermanos, la perseverancia se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en nuestras acciones. Entonces es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ejercer la perseverancia. Amén. No podemos ser inconstantes en nuestra vida espiritual. Por esta razón, vemos a la luz de la palabra en qué debemos perseverar. Entonces, en segunda de Pedro 1:15, dice, menciona que hay 7 cosas básicas a la fe, dentro de las cuales está la perseverancia y en la cual debemos de abundar. Mire, amigo, hermano que me está viendo, es importante la perseverancia y que abunde la perseverancia. ¿Cómo? Usted se preguntará, pero ¿en qué voy a ser perseverante? La perseverancia también es de asistir constantemente en los servicios. Pero no solo eso, si nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, no podemos reunirnos en el servicio, no nos podemos en la casa del Señor, pero podemos ser constantes, podemos ser perseverantes en la oración. Podemos, no solo cuando hay servicio, no solo cuando nos reunimos en la casa del Señor, tenemos que ser perseverantes. Es parte también la perseverancia en los servicios, es importante, pero también la constancia en la oración es también importante. Entonces vemos que la perseverancia, hay 7 cosas, en 2 Pedro 1:15 menciona que hay 7 cosas básicas a la fe, dentro de las cuales está la perseverancia y en la cual debemos de abundar. En Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Me impacta bastante este pasaje, dice, y seréis odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mis hermanos, amigo que me está viendo, vemos la importancia de la perseverancia. Entonces, Dios nos demanda que seamos perseverantes, hasta el fin. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, sabemos que es un tiempo difícil, un tiempo donde nosotros no podemos congregarnos, pero en nuestra casa, con nuestra familia, podemos levantar un altar familiar, podemos estar en comunión con el Señor. Es un momento que nosotros tenemos que aprovechar para ver, para hacer un análisis en nuestra vida. ¿Somos perseverantes? ¿O solo cuando había servicio? ¿O solo cuando nos congregaban era perseverante? No debería de ser así. Lo que tenemos que ser perseverante también en la palabra. ¿Cuántas veces en el tiempo que llevamos, cuántas veces hemos leído la palabra? Meditemos en nuestra vida, cuántas veces hemos estudiado la palabra, cuántas veces venimos y nos arrodillamos y clamamos al Señor, si se ha mantenido la fe, la esperanza. Entonces eso tenemos que analizar, tenemos que hacer un análisis en nuestra vida. Entonces dice, la salvación es el beneficio más grande de perseverar. Y el galardón es grande, la demanda también lo será.
Pues no podemos perseverar parcialmente, sino en una totalidad de principio al fin. Entonces nosotros tenemos que perseverar constantemente, tenemos que poner en práctica lo que es la perseverancia. Entonces, perseverante en la palabra, perseverante en la oración, perseverante en el servicio al Señor. ¿Cómo está nuestro servicio actualmente? ¿Cómo estamos delante del Señor? Entonces, en medio de toda esta situación, tenemos que aprovechar para hacer un análisis, cómo estamos delante de Él. Si nuestra fe no ha menguado, si nuestra fe no ha decaído. Entonces es muy importante que nuestra fe se mantenga firme, viendo al invisible, que es Cristo. Que aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no, pero sabemos, estamos confiados. Él dijo que volverá y Él va a cumplir, Él va a volver por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. No es casualidad lo que está pasando, no es casualidad de todo el acontecimiento que estamos viendo. Entonces el Señor nos habla, el Señor nos ama. Entonces Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia que sea perseverante. Entonces es un momento que nosotros tenemos que aprovechar, que tenemos que levantarnos como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos y ser perseverantes, así como dice su palabra. Veamos en Isaías 26:3, dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. En lo natural, antes de una acción está un pensamiento, y ese pensamiento es lo que nos impulsa a realizar lo que esté de continuo en nuestra mente. Por ejemplo, un atleta, cuando se prepara para una competencia, lo que está en su mentalidad, lo que está en su entorno, es ganar esa competencia. Entonces él se prepara, él se esfuerza, entonces eso tiene que ser la vida de un cristiano. Tiene que estar preparado, tiene que estar ejerciendo la perseverancia, porque los grandes atletas se han esforzado para alcanzar, para llevarse el primer lugar. Y así nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos, tenemos que ser perseverantes, porque el Señor viene por una iglesia que sea perseverante hasta el fin. Entonces vemos este ejemplo de un atleta que se prepara, que quizás madruga para entrenar, quizás hace todo lo posible con tal de ganar una carrera. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser perseverantes para alcanzar la meta. Uno de los galardones más grandes que podemos ver en la Biblia es la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que anhelar ese galardón que es la vida eterna. Cuando estos pensamientos perseveran en el Señor Jesucristo, todo va a girar en torno a Él y su venida. Solo si nuestro pensamiento persevera en el Señor, no tendremos miedo al ver las cosas que suceden en el mundo. Tenemos que estar convencidos que nosotros no somos del mundo, que somos peregrinos. Entonces todo lo que está pasando, todas las cosas que menciona la Biblia, que todo lo que viene para el mundo es para el mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces todo lo que está pasando tenía que pasar. Entonces todos los hermanos
he escuchado unas prédicas últimamente que todo lo que se está predicando, todo son los últimos acontecimientos. Entonces nosotros como pueblo del Señor no nos podemos distraer, no podemos enfocarnos en otras cosas, sino que nosotros tenemos que prepararnos, porque el enemigo lo que hace es distraernos para que nosotros nos enfoquemos a otras cosas, para que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que analizar, según la palabra del Señor, todos estos acontecimientos. Entonces el Señor viene pronto, el Señor viene por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos cada día, tenemos que purificarnos. Entonces tenemos que ser constantes, perseverantes, anhelar las riquezas espirituales, que las cosas materiales no nos desvíen de lo que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro todo. Entonces Él dijo que va a venir por su iglesia, y Él va a venir, y aquí lo estamos esperando, pero no podemos enfocarnos en otras cosas, lo que tenemos que santificar, porque el Señor viene por una iglesia que se prepara, una iglesia que se purifica. Entonces vemos que su venida está pronto. Aunque pasamos situaciones, aunque pasamos diferentes dificultades, pero que eso no nos desvíe de lo que nosotros tenemos trazado. ¿Cuál es? No sé cuál es la meta usted como hijo de Dios se ha trazado, pero a menos yo anhelo la vida eterna. Creo que todos anhelamos la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, porque vemos a través de la palabra que el galardón más grande que podemos obtener nosotros es la vida eterna. Por eso no tenemos que dejar de perseverar, tenemos que ser perseverantes. Otra definición de perseverar, algo que me llama la atención, es que dice, otra definición de perseverar es aguante feliz. Dice que la felicidad hará la diferencia al pasar la tribulación, como lo hicieron los apóstoles, que se sintieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. Veamos en Hechos 5:41, dice, y los apóstoles salieron de ahí muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Miren, mis hermanos, amigos que nos están viendo, vemos que los apóstoles, ellos se sintieron felices, pero ¿qué es lo que ellos vieron? Ellos no les importó la muerte, ellos no les importó todo lo que pasaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron detrás del galardón, que es la vida eterna. Ellos no les importó morir decapitados, ¿verdad? Ellos vieron algo muy especial que el Señor tenía, que es la vida eterna. Entonces me impacta bastante lo que dice en Hechos 5:20, los apóstoles salieron de allí muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Para ellos fue una bendición, para ellos no les importó sufrir. ¿Por qué? Porque ellos tenían una meta, que es la vida eterna. Entonces nosotros no tenemos que tener una meta menor que esa. Nosotros tenemos que anhelar la vida eterna.
la vida en Cristo Jesús. En Daniel 6:16 dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vemos, mis hermanos, que Daniel dice, continuamente sirve. El servicio es muy importante. Dice que otra acción donde tenemos que perseverar es en el servicio a Dios. Podríamos preguntar en esta mañana, podríamos hacer un análisis, ¿cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Se ha mantenido ese fervor? ¿Se ha mantenido ese deseo? No sé, cuando usted está en su casa, usted anhela estar en la casa del Señor, anhela estar sirviendo en la casa del Señor. Entonces, eso tenemos que, o sea, no nos tiene que dar igual si hay servicio o no hay servicio, no, que nosotros tenemos que ser perseverantes en el servicio. Entonces, no sé, se ha hecho un análisis en su vida. He sido constante, he sido perseverante en el servicio. Entonces nosotros tenemos que, es un momento de que nosotros hacemos una reflexión. Es un momento que nosotros tenemos que aprovechar. Esto no es casualidad, esto no es así como el pueblo de Israel fueron metidos en sus casas. Así nosotros en este momento tenemos que hacer un análisis de cómo está nuestro servicio al Señor. Porque otra de las acciones donde podemos, que perseguir en el servicio, podríamos preguntar cómo está nuestro servicio. Seguimos sirviendo a pesar de las dificultades que se nos presentan en la familia, en el trabajo o con nuestros hermanos. Entonces tenemos que, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que va, no sé si en este momento usted está pasando enfermedad, está pasando crisis económica, sus finanzas, no sé en qué situación, pero Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestros corazones. Entonces no tenemos que afligirnos, tenemos que tener puesto nuestra confianza solamente en Dios. Tenemos que tener puesto nuestra esperanza solamente en Él. Porque si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, porque si todas nuestras cargas lo rendimos delante de Él, va a ser más fácil. Entonces el problema es de que a veces queremos llevar la carga nosotros solos. Entonces es donde el enemigo se aprovecha y pone desánimo. Pero nosotros no tenemos que dar lugar al desánimo. Tenemos que ser perseverantes a pesar de las situaciones que estamos enfrentando. Que todas estas dificultades no nos hagan menguar en nuestro servicio, considerando que hay personas que está siendo bendecida a través nuestro, pero como vaso de bendición en la mano de Dios. Entonces yo sé que usted y yo hemos sido de bendición para muchas personas, y eso lo tenemos que mantener, eso lo tenemos que conservar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Perseverando. Entonces, una de las cosas de la perseverancia es nuestra actitud, es nuestra acción. ¿Cómo enfrentamos las dificultades? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Entonces eso podemos ver, eso es una parte de la acción de la perseverancia. Entonces no tenemos que afligirnos. Otro beneficio de perseverar es que Dios
a quien servimos continuamente puede librarnos de cualquier situación, por difícil que parezca, cerrando la boca de leones que se levanta en contra de nosotros, a la manera de Daniel, que fue librado de los leones, a lo que fue lanzado injustamente, pero no murió. ¿Por qué? Porque había levantado una causa justa delante del Señor. Vemos Daniel, él perseveraba en la oración, el Señor nunca lo desamparó, el Señor estuvo con él. En medio de las dificultades, el Señor lo libró. Entonces, el Dios de Daniel es el mismo Dios que tenemos. El Dios de Daniel es el mismo Dios que alabamos, el Dios que servimos. Él nunca cambia, Él es eterno. En Lucas 8:15 dice, lo caído en buena tierra son aquellos que oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto por la perseverancia. Miren, mis hermanos, muy interesante la palabra, lo caído en buena tierra son aquellos que oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto por la perseverancia. Entonces, en medio de la situación, tiene que venir el rema de la palabra del Señor. ¿Cuántas palabras, cuántas prédicas hemos escuchado, se nos ha enseñado? Cuando pasamos por un desierto, pasamos una situación difícil, tiene que venir el rema de la palabra del Señor en nuestra vida. Así como dice, entonces, oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto por la perseverancia. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, pero para la perseverancia será un elemento importante para producir fruto. Entonces tenemos que ser perseverantes en la palabra también. Uno de los elementos que nos ayudan a fructificar es un corazón generoso. Tenemos que examinar, tenemos que hacer un análisis, cómo está nuestra vida delante del Señor. Si hay algo que hay que corregir, pidámosle al Señor que Él nos ayude, pidámosle al Señor la guianza para que todo lo malo, todo lo que no le agrada a Él sea desechado y que podamos vivir conforme al corazón de Él. En 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Debemos perseverar en el evangelio y en la forma de doctrina en que hemos sido enseñados, para no caer en el error. Mire, algo que me impacta bastante, dice que fue el error de los Gálatas, quienes fueron engañados, llegaron a creer que podían recibir el Espíritu por obra y no por fe. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la sana doctrina. Tenemos que perseverar, que nadie nos engañe. Tenemos que perseverar en la sana doctrina, así como nos han sido enseñados. Eso tenemos que tener cuidado, porque en todo lo que está pasando a nivel mundial hay una confusión, y nosotros como pueblo de Dios no tenemos que caer en una confusión, tenemos que mantenernos firmes y perseverando en la sana doctrina. En Hechos 13:43 dice, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaba a perseverar en la gracia de Dios. Si dejamos perseverar en la gracia, caeremos
en la ley como lo hacen los judaizantes. Estamos en un nuevo pacto y bajo la gracia de Dios debemos de perseverar en la visión apostólica, sin importar el paso de los años, tal como lo hizo Caleb, que perseveró toda la vida y a sus 85 años tuvo una especie de entrega por Moisés y a su vez por Dios. En Josué 14:10 dice, eso pasó, mire las palabras de Caleb, dice, eso pasó hace 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido, tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años. Entonces vemos a Caleb. Si Dios guardó a Caleb, si Dios cumplió su promesa en la vida de Caleb, también va a cumplir en la vida de nosotros como hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para que se cumpla? Ser perseverante. ¿Qué tenemos que hacer? Es santificarnos. Entonces estos hombres de la Biblia pasaron dificultades, pero mantuvieron su fe, mantuvieron la perseverancia, ejercieron la perseverancia. Por eso Dios los libró. Dios los libró hasta de la muerte. Entonces el Dios de ellos, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, es el mismo Dios de nosotros. El Dios de Daniel, el Dios de Caleb, es el mismo Dios de nosotros. Entonces eso tiene que ser nuestra convicción, nuestra perseverancia. Tenemos que ver que nuestra fe no decaiga. En segunda de Juan 1:9, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. La rebelión es muy interesante porque dice, la rebelión es otro que no nos deja avanzar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces la rebelión es un enemigo interno a vencer con obediencia y sujeción a nuestra autoridad. Entonces tenemos que ver que no caigamos en rebelión, porque ese es un enemigo interno a vencer. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos limpie, que Él sea el que somos barros en sus manos. Él es el alfarero, Él nos va moldeando, pero depende de nosotros también si nosotros nos dejamos moldear. En Hechos 2:42, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Una de las funciones del ministerio apostólico radica que uno de sus funciones es enviar. Sin embargo, muchos desesperando por ser enviados pueden salir por voluntad propia y desviarse así de la doctrina apostólica. Muchas veces el precio de perseverar es esperar a ser enviado. Entonces yo creo que cuando nosotros perseveramos, no venimos porque para que nos tomen en cuenta, no venimos por un privilegio, venimos porque amamos al Señor, somos perseverantes porque amamos al Señor. Entonces, esto es un problema de que muchas veces, dice, el precio de perseverar es esperar a ser enviado. Entonces llega un momento en que el Señor nos llama, pero es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Entonces en eso también tenemos que tener mucho cuidado. En Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Este versículo es bastante claro. Debemos de hacer un esfuerzo por congregarnos
pedirle al Señor, pero también buscar habitar en su casa todos los días de nuestra vida. Algo que me impacta bastante es el salmista David. En el Salmos 27:4 dice: Dios mío, solo una cosa pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Entonces tenemos que ver si este anhelo está en nuestro corazón, de buscar al Señor. Mira, el salmista David anhelaba estar en la casa del Señor, anhelaba él, deseaba verla, contemplar la hermosura del Señor. Entonces, nosotros también tenemos que ser perseverantes en la oración, porque si nosotros lo buscamos al Señor en oración, podemos contemplar la hermosura del Señor, podemos contemplar la belleza a través de la oración, una intimidad con el Señor, así como dice el salmista, buscarte, anhelarte en oración. Es cierto que no nos podemos congregar, pero podemos doblar nuestra rodilla en nuestra casa, con nuestra familia, y decirle, tomar una iniciativa, tomar una decisión de que nosotros seamos perseverantes en la oración, en la palabra. Tenemos que tener un tiempo para leer la palabra, un tiempo para la oración. Eso no tenemos que dejar, eso no tenemos que perder, porque es importante tener un altar familiar en nuestra casa. En Efesios 6:18, eleven constantemente toda clase de oración y súplica, animados por el Espíritu. La oración es un arma poderosa, pero existe varios niveles dentro de la misma. Uno de ellos es la intercesión, en la cual dejamos a un lado nuestras necesidades para pedir por alguien más. Entonces vemos que la oración es un arma poderosa. El Señor nos ha dejado armas poderosas que nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a usar esas armas poderosas, porque el Señor no nos manda a la batalla o no nos solo sin armamento, no, que el Señor nos ha dejado armas poderosas, y una de esas armas es la oración, que eso tenemos que ponerlo en práctica, la oración. Pero hay algo más, hay niveles, que es la intercesión. Llega un momento en que nosotros dejamos de nuestras necesidades por un lado para poder interceder por algún hermano, interceder por un amigo, interceder por el necesitado. Entonces hay niveles, la oración y la intercesión. La intercesión es muy importante. La intercesión dice que una de las cosas que nosotros podemos ver nuestro crecimiento es de que dejamos de pedir, dejamos nuestras necesidades por un lado, interceder por otro. Entonces, esto tenemos que ejercer, la oración, la intercesión. Es importante para mantenernos firmes en este tiempo. No nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo recibiremos la debida recompensa por mantenernos firmes. Perseveremos con gozo, y el Dios de la perseverancia nos bendecirá con paz, gracia, palabra y todas las bendiciones antes descritas.
Miren, mis hermanos, amigos, que nos están viendo a través de este medio. Es importante, es una bendición la perseverancia. Es una bendición que nosotros seamos perseverantes y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo recibiremos la debida recompensa. ¿Cuál es la debida? Dice, ¿cuál es la debida recompensa? Por mantenernos firmes. Le explicaba, la vida eterna. Es el mayor galardón que nosotros podemos tener. Por eso vale la pena servirle al Señor. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena santificarnos. Tenemos que purificarnos. Cometemos errores. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos purifica, que Él sea el que nos moldea, que Él haga nuestro carácter, todo lo que no le agrada, sea desechado. Hay cosas que humanamente no podemos, necesitamos de la ayuda de Él. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra confianza solamente en Dios, así como dijo David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y que su simiente mendigue pan. El Dios de David es el mismo Dios de nosotros. Así que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes y perseverantes. Que nuestra confianza solamente en Él y que nuestra fe no decaiga a pesar de las situaciones, a pesar del proceso. No sé qué proceso está pasando, pero el Señor ha prometido que Él está con nosotros. Él ha prometido en su palabra que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que, amigo, hermano, que se tomó el tiempo de vernos a través de este medio, y la verdad es que esta es una bendición, bendición que hemos podido llegar hacia sus hogares. Es un privilegio hermoso en que Dios me ha concedido este momento de llegar, de impartir la palabra y llegar hasta sus hogares. Así que le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, y allí donde está puede inclinar su rostro y elevemos palabra de oración al Señor, elevemos palabra reconociendo que fuera de Él nada podemos hacer, que necesitamos de Él todos los días de nuestras vidas. Fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, incline su rostro. Yo sé que esta palabra ha llegado en su corazón. Esa semilla ha llegado en lo profundo de su corazón. Su palabra dice que nunca regrese vacía. Y creo que esta palabra, así como a mí me habló primeramente, yo sé que a ti también te habló. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites llegar hacia los hogares de nuestros hermanos, del amigo que nos está viendo. Y creemos, Señor, que esa palabra ha llegado en lo más profundo de nuestro corazón. Creemos, Señor, que esa palabra ha caído en tierra fértil, que esa palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, por este momento, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad. Gracias, Señor, porque bendice, Señor, al necesitado. Bendice, Señor, a tus hijos, al amigo que nos está viendo, Señor. Tú conoces
la necesidad de cada uno. Pero tú has prometido en tu palabra que tú nunca nos dejarás solo, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.